Hola, muy buenos días. Nos encanta tenerlos con nosotros nuevamente en un Alpha Talks. La verdad que es muy grato para nosotros encontrarnos nuevamente con toda la compañía a la luz de este Alpha Talks tan especial que vamos a tener hoy. En el marco de nuestros 50 años, quisimos realizar un Alpha Talks que fuera diferente, que nos contara de transformación y de transformación que hemos vivido como compañía en todos los años de nuestra historia. Para esto es que tenemos un invitado muy especial que nos acompañará en esta sesión. Su nombre es Camilo Herrera. Muchos de ustedes ya lo conocen y han estado con nosotros y sé que nos ha encantado. Camilo es economista, filósofo, marquetero y analista económico, autor de más de 19 libros y columnista de opinión en Portafolio. Adicionalmente es fundador de Radar, Consumer Knowledge Group y también de Think Tank, que es un centro de pensamiento económico comportamental de consumo. Camilo nos va a contar de los 50 años de transformaciones reflejadas en lo seguramente cotidiano. Camilo, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Sandra, muy buenos días a ti, a toda la audiencia y pues más honor y placer que unirme a esta celebración de los 50 años de ustedes, pues no solamente me hizo ponerme la corbata con todo el honor y el gusto del caso por la situación como así lo amerita, sino que es contar la historia de una revolución silenciosa que ha pasado en Colombia y no nos han querido contar. Yo creo que una de las cosas que nos pase, sobre todo a los jóvenes, Sandra, es que están viviendo una Colombia como si entraran a Netflix y estuvieran viendo la temporada 7 sin haber visto las temporadas anteriores, y obviamente esto confunde a cualquiera. Esto hace pensar que Colombia empezó ayer y Colombia no empezó ayer. Colombia es una historia de 50 años de transformaciones que son sencillamente maravillosas. Pero claro, las transformaciones de Colombia no son solo de Colombia, son transformaciones del mundo entero. Entonces, para comenzar este viaje, concentrémonos en comienzos del siglo XX,
donde todo funcionaba en torno a la industria y el tema industrial era fundamental. Por lo tanto, las empresas y los directores de empresas eran netamente industriales. Después pasamos al mundo comercial y distribución y las empresas se volvieron mucho más focalizadas al tema de la rentabilidad, al tema de las ventas, a los canales de distribución y cambiaron los poderes dentro de las compañías. Llegamos a finales del siglo XX, la información se toma, la toma de decisiones, aquí el tema financiero, el tema de marketing, empiezan a liderar las empresas y de repente hay un golpe de estado gigantesco en el mundo que se venía gestando lentamente y es lo que les quiero contar, y es que ya las empresas no tienen el poder, sino el poder lo tiene el consumidor. En la medida en que hemos logrado que la economía mundial se desarrolle, la economía colombiana se desarrolle, pues evidentemente la cantidad de oferta que hay en el mercado es tan grande que el que en realidad tiene hoy el poder es el mercado, es decir, la demanda, por lo tanto, el consumidor. Hoy el consumidor tiene una fuerza que es gigantesca y que tenemos que entender. Entonces, cuando uno cae en la trampa del corto plazo y le preguntan, oiga, ¿cómo están las cosas? No, pues están mal. Un dólar llegando a 4.500, las cosas están mal. Cuando le preguntan a uno, oiga, usted, si me tiene un poquito más de tiempo, ¿qué me podría decir? Que las cosas no están tan mal. Es más, si me da tiempo, le puedo explicar que las cosas no están tan mal como dicen. Uno puede caer en la trampa de mirar la economía por cientos indicadores, pero tiene que saber cuándo mirarlos y cómo mirarlos. Entonces, Colombia es una historia de éxito grandísima, que obviamente está trazada por esa narrativa del consumidor. Entonces, cuando revisamos lo que nos ha pasado, tenemos que ver que hay unas megatendencias que cambiaron el mercado muy profundas, como el envejecimiento, el no tener hijos, el cambio climático y de manera clara toda la revolución tecnológica. Unas tendencias muy colombianas que nos definen como colombianos en las cuales evidentemente adaptamos los cambios locales a realidades nacionales, como pasar de la gran dinámica del comercio global a tener misceláneas en los barrios en Bogotá, que es una cosa que básicamente no tiene ningún otro país del mundo, que es un espacio donde usted puede sacar fotocopias y comprar medias veladas, pero eso son las realidades propias de nuestro mercado. Aparecen las modas temporales que en la pandemia las vimos claramente, como de una u otra manera nos quedamos en la casa y nos tocó cambiar rituales de consumo, pero empiezan a surgir cambios emergentes que hacen que ese consumidor empiece a volverse más sensible ante muchas cosas. Entonces, en un momento como esto, donde queremos mirar el futuro y lo podemos mirar de manera positiva o de manera negativa, la verdad lo que más tenemos que hacer es volver a mirar el pasado. ¿Por qué volver a mirar el pasado? Porque históricamente hemos cometido un error, Sandra, y es que hemos tomado decisiones con la información que teníamos disponible. Y esa información, tiempo después, la conocemos completa y seguramente decimos, bueno, tomamos una buena decisión, o si hubiera tenido esa información, hubiera tomado otra decisión. Entonces, este entendimiento de toda la evolución de lo que le ha pasado a la economía y a la historia comienza con una pequeña reflexión sobre Clio. Clio es una de las grandes musas griegas, la diosa de la historia, que nos ayuda a nosotros los economistas muchísimo porque nos ayuda a estudiar el pasado. Seguramente ustedes no conocen la Clio de mármol que está a la izquierda, sino la Clio que está a la derecha, que fue la que salió en la película de Hércules, que seguramente la tienen presente, pero para nosotros los economistas estudiar la historia es fundamental. Porque estudiar la historia es entender qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y poder medir la historia, como nosotros decimos los economistas, en la cliometría. Acuérdense que nosotros los economistas nos encantan las palabrotas. Nos pueden contar cómo, lo pueden ver ustedes en esta gráfica del profesor Dalio, cómo los cambios de poderes en el mundo entero se han venido gestando y en alguna medida son predecibles. Lo mismo le pasó a nuestra industria. Entonces vamos a pasar del presente, nos vamos a devolver al pasado y vamos a viajar al futuro en estos próximos 40 minutos, contando cómo en estos 50 años el consumo cambió y esa revolución silenciosa transformó profundamente a los colombianos. Entonces, en este momento, el gasto de los hogares crece a una velocidad gigantesca del 4,7%, con un crecimiento en términos de valor del gasto superior al 16% por la inflación que estamos teniendo, que es la más alta de los últimos 25 años. Y esto lo que nos muestra es que hay una dinámica de consumo impresionante. Pero esa dinámica de consumo viene de una historia, y vamos a indagar en esa historia, porque no es solo lo que está pasando hoy, sino que por años nos formamos como compradores, por años nos formamos como consumidores, y pasamos de la tienda de barrio a hoy por hoy estar comprando por WhatsApp con códigos QR, cambiando completamente el modelo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Inclusive el gasto por persona está creciendo, lo que muestra que pese a todas las condiciones adversas del mundo, la inflación que vivimos, aumentos de tasas de interés y obviamente la incertidumbre política y, llamémoslo así, cambiaria, que hoy no reina, la economía de los hogares va bien y de una u otra manera las señales son buenas. ¿Qué tan buenas son las señales? Hablamos de que el gasto de los hogares en este momento está por el orden de los 900 billones de pesos sumados los últimos 12 meses. Esto es una cifra gigantesca, ni siquiera para ustedes que son banqueros y del sector financiero es fácil de manejar tantos números.
Para entender esto tendrán que escribir 900 y ponerle 12 ceros al lado. Y si quieren entender un poco esa magnitud, tienen que ponerle debajo su sueldo para que sepan más o menos cuánto es eso. Entonces, hablando de ese sueldo, el gasto de los hogares es cercano a los 1,4 millones de pesos per cápita en Colombia hoy. Claro, esto es un promedio, hay gente que gasta más, hay gente que gasta menos, y el salario mínimo es de 1 millón. Pero esa presencia de la inflación, pues evidentemente le quita capacidad de compra, no solo al gasto, sino al salario que tenemos, y esto hace que no todos los colombianos y los que vivimos en Colombia hoy seamos parte de esta fiesta. Después les voy a contar por qué hablo de los que vivimos en Colombia. Entonces, esta dinámica que tenemos nos pone a pensar que en el corto plazo parece que la economía va bien. Hoy de cada 100 pesos los colombianos destinamos 38 a comida, 22 a mantenimiento del hogar, 15 a transporte y comunicaciones, 10 a gastos varios o personales, casi 5 en educación, 4 o 5 en salud, en entretenimiento casi 3 y en moda 2, 3. Entonces, de esos 100 pesos que nosotros, o 1.000 pesos, el cálculo que ustedes quieran hacer según para ustedes sea más lógico, el gasto de los hogares cambia según los precios de las canastas. Y esos cambios los vemos ahorita muy afectados por el aumento del precio de los alimentos, que crece de manera muy importante desde el año 2020 y ya ha desplazado pues básicamente 6 puntos del bolsillo del gasto de los hogares. Esto parece lejano, esto parece extraño, pero esto lo que nos está mostrando es que los hogares todos los días cambian su estructura de gasto. Todos los días tienen que tomar decisiones. Y esa toma de decisiones viene de un proceso histórico que es muy interesante y es muy rico, donde los hogares también inclusive cambiamos de canales de compra. Hoy por hoy, el 49% de las transacciones de compra que hacemos los colombianos en más de 600 categorías de consumo, la hacemos en la tienda de barrio, donde ustedes pueden ver que en alimentos, salud y educación, el peso de la tienda de barrio es muy importante y dependiendo lo que veamos en los canales, esto cambia completamente. Es decir, no solo hay una historia de cambio dentro de estos 50 años del consumo de los hogares, sino que en la realidad de hoy cambiamos todos los días. Entonces, hay unos cambios que son muy veloces y hay otros que son totalmente imperceptibles y nosotros del mundo comercial, del mundo de marketing, los economistas, tenemos que analizar y balancear esos cambios de manera continua. Entonces, cuando uno mira lo que le ha pasado a la tenencia de activos a los hogares en Colombia, no en los últimos 50 años, porque la información no es disponible, pero sí por lo menos en los últimos 11 años o 12 años, nos damos cuenta que la gente pasó de tener televisores de esos que uno llamaba Triniton o con barriga, no sé cómo los llamen ustedes, a tener televisores plasma y esta sustitución es relativamente lógico, pero miren cómo cada vez menos hogares tienen DVD, tienen equipos de sonido y tienen reproductores de sonido. Y se sorprende uno la poca cantidad de hogares en Colombia que tienen consolas de juego de video tipo Nintendo, PlayStation, Xbox y esas cosas. Yo me quedé en Atari, entonces estoy un poco desactualizado. A nivel de servicio de televisión, más de la mitad de los colombianos tienen un servicio de televisión, incluyendo los temas del streaming. Los computadores pasaron de ser computadores fijos a portátiles, las tabletas desaparecieron y el celular es casi que el nuevo televisor hoy que tiene la gente, transformando completamente la dinámica de activos que tenemos los colombianos. Claro, esto es posible porque hoy muchos de los hogares tienen internet, no todos, estamos hablando de cerca del 60%, y como era evidente, y seguramente ustedes ya lo intuyen, el teléfono fijo está desapareciendo dentro del uso. Entonces, de una u otra manera, todos estos activos que tenemos están cambiando. Entonces, si solamente en 10 años la estructura de los activos y las tenencias de bienes y servicios en el hogar han cambiado tanto, imagínense lo que ha pasado en 50. Miren lo llamativo de la tenencia de carros. Solamente el 14% de los hogares en Colombia tienen carros, cerca del 20% tienen moto y desafortunadamente solo el 40% de los hogares declaran tener vivienda propia o que la están pagando. Este skyline, como lo pueden ver ustedes en las fotos de Nueva York, de Londres, eso es lo que uno está acostumbrado a ver, de estos edificios que nos cambian la dinámica de los activos en Colombia, nos va dando las pistas de lo que es esta conferencia. El colombiano muta y muta a velocidades gigantescas. Entonces, la oferta de servicios y productos que nosotros hemos tenido en la industria de seguros ha tenido que cambiar esa velocidad y ha tenido que transformarse en una cantidad de situaciones que empiezan a modificarse al punto de que ya tenemos seguros en el mercado que son para drones y tenemos seguros en el tema cibernético. Ya no solo tenemos seguros para vivienda y seguros de casa que seguramente llevan acompañándonos más de 50 años en la industria colombiana y que nos recuerda el primer seguro que tuvo Colombia a finales del siglo XIX, que lo que hizo fue asegurarse una carga de exportaciones que llegaba al país. Entonces, en esta historia, no solo de los 50 años de la aseguradora, sino los 50 años del consumidor, nos damos cuenta cómo el panorama del sector asegurador es mayormente positivo. Sistemáticamente hay más pólizas, sistemáticamente hay más penetración, sistemáticamente hay más oportunidades porque el sector ha entendido que no solo los hogares, sino la industria están cambiando sus necesidades de manera continua y esto hace que de una otra oportunidad tengamos la posibilidad de ofrecer cosas. Desafortunadamente, dentro del bolsillo de los colombianos en 2022, no pesamos tanto. En ingresos pobres o personas de ingresos
cerca de la pobreza, solo los seguros médicos y todo el tema de accidentes y medicina prepagada pesa el 0,018% del gasto. Esto es básicamente nada. En vulnerables, el 0,09%. En clase media, un poquito más alto. En el promedio, el 0,11%. Y en ingresos altos llega al 0,35%. Es decir, la posibilidad que existe en el mercado aún es muy grande. Claro, el desembolso de seguro es un desembolso mensual, no es un desembolso tan grande, pero esto lo que nos muestra es que existe una oportunidad de penetración muy grande en la industria que aún podemos aprovechar. Lo mismo pasa con otros seguros. Estos otros seguros evidentemente nos visualizan como la tenencia de activos como pueden ser los motos y los carros, hacen que la ecuación cambie de una u otra manera. Entonces, si uno sumara esto, el 0,2% del gasto de los hogares mensual o 2 pesos de cada 1.000 que se gastan los hogares en Colombia se van al mundo de seguros. Y esto nos muestra que aún tenemos una gran oportunidad para educar al consumidor en una industria que sabemos que tiene limitaciones, porque también sabemos que es una oportunidad gigantesca para el bienestar de ese consumidor. Entonces, vayámonos al pasado. En el pasado nos encontramos que la economía mundial sistemáticamente ha crecido. Esa línea azul que ustedes ven ahí es el tamaño de toda la economía del mundo desde el año 1992. La línea blanca que ustedes ven es el tamaño de la economía latinoamericana. Y obviamente esto se vio afectado por el precio de los commodities. ¿Qué pasó? América Latina tomó una decisión muy extraña por allá a comienzos de los 90 y fue, vamos a dejar de producir y le vamos a comprar el mundo y nosotros nos dedicamos a vender commodities. Esto tuvo un impacto en nuestra historia realmente importante. Y ese impacto se refiere a que en este momento, si nos comparamos contra 1970, si quieren contra 1972, cuando se funda la compañía, el 56% de toda la economía mundial era gasto de los hogares. Hoy es el 55%. Miren cómo más o menos en el 2002, 2003, 2004 hubo un pico de la importancia del consumo de los hogares en la economía mundial. También nos damos cuenta que se ha desacelerado el peso del gasto público en el total de la economía y ha crecido de manera muy importante el ahorro y la inversión en la economía a nivel mundial, siendo consecuente con un crecimiento del comercio internacional. Si uno mira esta historia, lo que puede decir es, ok, la gente está gastando menos, está ahorrando más, el gobierno se niveló y estamos en un comercio internacional muy fluido. Claro, aquí hay problemas, hay dificultades, hay pandemias, todo lo que conocemos, pero esto es una historia de largo plazo. Si la miramos en América Latina, esta historia es distinta. El gasto de los hogares viene creciendo y cada vez siendo más importante dentro del total de la economía. Ya es el 66% de la economía latinoamericana. El gasto público llega a ser cerca del 16% después de que en alguna época fue el 18%, mostrando que hay unos esfuerzos que se deben hacer aún en muchos territorios para que esto pase. En América Latina, desafortunadamente en los últimos años, la inversión se ha reducido y sistemáticamente cada vez importamos más. ¿Por qué? Tomamos la decisión de no producir como se los contaba anteriormente. Y esto narrado en Colombia es un poquito distinto. Colombia ha dejado de que el consumo sea tan importante dentro de su economía, aunque sistemáticamente desde más o menos el año 2005, 2006 esto se ha recuperado, le hemos dado mucha más importancia al gasto público, le damos más importancia a la inversión y desafortunadamente estamos en este momento dependiendo demasiado del mercado internacional. Entonces miren que una cosa es lo que pasa en el mundo, o lo que pasó en el mundo en 50 años, una cosa es lo que pasó en América Latina y una cosa es lo que pasó en Colombia. Si uno mira el peso de la industria en Colombia, llegó a ser cerca del 17% del total de todo nuestro Producto Interno Bruto, por allá en 1975 cuando yo estaba naciendo, y en este momento llega a ser casi el 11%. América Latina tiene una senda relativamente parecida, mientras que el mundo empezó a producir más. Y esa mayor de producción del mundo pues tiene que ver con la entrada de China, la entrada de Pakistán, la entrada de la India, las grandes producciones y la prestación de servicios y todo lo que ocurrió, pero parece que nosotros vamos por otro lado. A nivel de consumo, miren cómo Colombia comienza a apalancarse en el consumo, América Latina empieza de alguna manera a equilibrar el consumo, mientras el mundo está abandonando de una u otra manera el consumo, yéndose más al ahorro y la inversión. Entonces, somos parte de un concierto que toca diferentes músicas al mismo tiempo. Y Colombia tiene sus particularidades. Es muy difícil decir si algo es bueno o algo es malo o hacer un juicio de valor sobre esto. Pero lo que es evidente es que sistemáticamente cada año los indicadores cambian. Y ese cambio en los indicadores hace que Colombia esté en una posición totalmente distinta. Hoy Colombia es el 0,66 de la población del mundo, el 0,32 de todo el Producto Interno Bruto del mundo, el 0,4 del consumo de los hogares, el 0,17 del total de las exportaciones que hace el mundo y el 0,25 de las importaciones del mundo. Y si uno mira, hay unos ciclos. Y esos ciclos, cuando uno los mira con cuidado, se acuerda de una cantidad de cosas que pasaron en Colombia. Está el crecimiento de Colombia en el 94, después vino la crisis financiera que se gestó en los 80, después crecemos después de todo el fenómeno de
de la apertura en el 91, llega la recesión económica, Colombia cae, después del 2000 Colombia crece, se caen los precios de Colombia y Colombia cae. Colombia depende mucho de los ciclos mundiales. ¿Por qué? Porque Colombia es parte de un concierto global. Y ese concierto global de Colombia se nota de manera muy profunda en la dinámica que nosotros podemos encontrar en lo que nos está pasando hoy, que es la preocupación de todos, y es el dólar se disparó. Ese dólar que en 1970 o 1972 era menor a 20 pesos por dólar. Está en un punto en el que podemos llegar a un promedio anual de 4.500, como está puesto en la gráfica, y hoy nos tiene a todos asustados. Pero si uno mira, es que hay un proceso de reevaluación que se gestó entre el 2000 y el 2014, que rompió una tendencia donde sistemáticamente Colombia se estaba devaluando. Y si miramos la devaluación que podríamos llegar a tener este año con un promedio de 4.500 pesos por dólar, sería del 20% frente al año pasado, y ya hemos tenido devaluaciones más altas en el 97 del 25, en el 94 del 41 e incluso recientemente, por allá en el 2014-2015 de un 37%. Entonces, yo sé que esto nos asusta y lo hablaba antes de la charla con ustedes, cómo uno tiene que escoger qué indicador estudie. Porque uno se pone a mirar el dólar todos los días, se lo juro que se va a enloquecer. Es como cuando mirábamos los casos de COVID, donde todos los días veíamos muertos, enfermos, muertos, enfermos, muertos, enfermos. Esta es una mala historia para mirar, porque no necesariamente que el dólar sea más caro para nosotros significa que nosotros no tengamos capacidad de compra, ya se los voy a explicar. Y segundo, si usted sistemáticamente se pesa todos los días 4 y 5 veces, va a perder y subir de peso sistemáticamente y eso a usted lo va a afectar. Si se toma la tensión arterial 4 y 5 veces al día, hay momentos en que va a ser hipotenso, hay momentos en que va a ser hipertenso. O sea, no es una forma correcta para estar pendiente de lo que le pasa a la economía. Que es uno de los precios líderes, sí, no tiene discusión. Que a todos nos preocupa y nos afecta nuestros modelos de negocio, nuestra cotidianidad y demás. Claro que así es, pero si miramos la historia de Colombia, en torno a eso, Colombia, según los informes del Banco Mundial, ha pasado de ser de estrato 2 a ser casi de estrato 4. Miren cómo de una u otra manera la condición del ingreso de nuestro país, ajustada a capacidades de pago, muestra cómo evidentemente el país ha mejorado de manera profunda. Y si lo miramos en las proyecciones que hace ese Fondo Monetario, y perdón por ahí que se pisa el pie de página de la diapositiva, la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo nos decía que Colombia por allá en el 2030 iba a llegar a los 15.000 o 18.000 dólares, siendo una cosa totalmente espectacular, llevando a Colombia a ser un país de ingreso alto. Todo el mundo decía, ustedes están locos, Colombia no es un país de ingreso alto, Colombia es el país de las misceláneas, Colombia es el país de las natilleras, Colombia es un país que tiene unas informalidades gigantescas. Pero cuando uno mira las cifras publicadas recientemente, desde ese 1980 que hay información disponible de paridad de compra, que son básicamente 40 años de avance, pues básicamente ya estamos en niveles de ingresos altos. Lo que ha logrado Colombia, sin importar el tipo de cambio, sin importar la inflación, sino por medio de la productividad, competitividad y su demanda interna y toda la transformación que han tenido los consumidores, ha sido impresionante. Claro, los últimos años, estos son proyecciones, seguramente van a quedar mal porque los economistas hoy no somos los mejores para ver el futuro, pero evidentemente nos muestra que Colombia es una cosa que ha funcionado bien. Y ha funcionado bien porque en el pasado nos apalancamos en los sectores productivos que nos teníamos que apalancar. Nos apalancamos en la banca, en el comercio, en la minería, en la industria, que claro, todos tuvieron modulaciones distintas, pero esto reflejó unos cambios en el gasto de los hogares. En la medida en que el ingreso de los hogares aumentaba y mejoraba, la gente empezó a dejar de comprar los bienes no durables o las compras frecuentes, es decir, la leche, la yuca, el pan, la carne, y empezaron a comprar servicios, empezaron a comprar ropa, empezaron a comprar libros y empezaron a comprar bienes durables al punto de que los últimos trimestres de la economía colombiana se ve un crecimiento de bienes durables, una demanda de bienes durables que ni yo que llevo 20 años estudiando el consumidor colombiano hubiera tenido el optimismo de decir que esto iba a pasar. Estamos en un boom de gasto espectacular, claro, como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la descontención de gasto, como consecuencia de la inflación, como lo vamos a ver más adelante, pero todo esto muestra que el consumidor se ha transformado. Y esa transformación del consumo, si uno la mira en los últimos años, evidentemente tiene momentos históricos distintos. Esto está puesto cada 10 años para que haya un referente como en la mitad de esos 50 años y vayamos cerrando la línea de tiempo y nos damos cuenta cómo durante el gobierno de Duque se fuga una persona que después parece que es dado de baja en Venezuela. Durante el gobierno Duque estábamos en la toma a los municipios y ciudades. Durante el gobierno Pastrana asesinaban a uno de los líderes políticos y periodísticos más importantes y durante el gobierno Marco asesinaban a Luis Carlos Galán. O sea, la historia de este país es dura. Y esa historia dura del país le cuenta a uno cómo, sin importar eso, durante esos años
de manera puntual esos años, no durante esos periodos de gobierno, las economías crecieron, la inflación se ha frenado y hemos logrado controlar el desempleo. En la mitad de una guerra, con noticias netamente bárbaras, donde vemos cómo sistemáticamente hay noticias que pasaron de ser de magnicidios presidenciales a la fuga de un criminal. Esto ya modera completamente el discurso del conflicto en Colombia. Nuestro país sigue mejorando. Y en esa mejora podemos darnos cuenta que el bolsillo de los hogares se transformó. Y esa transformación de la que estamos hablando es impresionante, porque sistemáticamente los hogares en más o menos 40 años mejoraron su calidad de vida de una manera tal que ya los alimentos no son tan importantes en el bolsillo y empiezan a gestarse unas oportunidades de gasto y de calidad de vida totalmente distintas a las que nos están contando. Es fácil contar la historia que a Colombia le va mal. Es fácil contar la historia negativa de este país. Pero contar lo que de verdad nos pasó, a mí personalmente no solo me alegra, sino que me llena de orgullo lo que ha logrado la industria, lo que ha logrado la economía, lo que han logrado los gobiernos, pese a todo lo que le ha pasado a la economía global y lo que le ha pasado a la realidad colombiana, que ha sido básicamente impresionante. Esos cambios que hemos tenido, si los miramos recientemente, nos damos cuenta cómo tenemos una dificultad de una u otra manera. Y es que Colombia ha sido muy hábil para crecer la torta, es decir, el total de la economía, pero no ha sido eficiente para lograr crecer el tamaño de la tajada. Es decir, no hemos logrado que la economía crezca tanto para que cada persona siga recibiendo cada vez más. Porque en 2014 hubo un punto de inflexión en nuestro país que fue muy importante. Durante el año 97 y 98 se dio la gran crisis financiera que seguramente ustedes conocen. Durante el año 2000, más o menos 8 hasta 2012 se da la caída de la crisis financiera internacional, el cierre de la frontera con Venezuela, pero desde el año 2014 hasta el año 2017 hay una crisis silenciosa a la que pocos nos hablan, que es la caída de los precios del petróleo, la devaluación que tuvimos, el fenómeno del niño, la implementación del IVA del 19% que afectó a los hogares de manera profunda, y esto hizo que el ingreso y el gasto de los hogares se viera modificado. O sea, de una u otra manera. Hasta el año 98 estábamos en un freno de gasto muy duro en los hogares colombianos, pero del 2000 al 2014 hubo un boom de gasto tan espectacular en este país que la gente lo único que estaba en un estado de éxtasis, de felicidad, de satisfacción brutal, donde los colombianos básicamente sentían que vivían en el sur de Miami. Esto era una percepción de riqueza impresionante. Llega 2014 y el mercado nos voltea completamente y nos dice: qué pena con usted, señor colombiano, usted no es de Miami, usted es de San Victorino, acuérdese quién es usted. Se me baja ese iPhone y se va para Huawei, se me baja de Amazon y se va para Dafiti, y se me baja del Audi y se va para Mercedes y Volvo, porque todos los sistemas de transporte masivo en Colombia son sistemas de Mercedes y Volvo. Pero esto nos lleva a un problema, y es que ese estancamiento del gasto de los hogares, o de capacidad de compra y de ingreso de los hogares, desde 2014 hasta 2019, antes de la pandemia, causa una frustración. O sea, pasamos de satisfacción a frustración. Y esa frustración la sintieron mayormente los jóvenes. Jóvenes entre 15, 20, 25 años no han visto un cambio en este país profundo. Que seguramente yo, que tengo 47 años, sí lo he visto. Ustedes, como aseguradora que tienen 50 años, han visto el cambio. Y hoy tenemos el ingreso y el gasto per cápita más alto de la historia, pero hay gente que no ha visto ese cambio. Lo que ha visto son cambios marginales en su vida, porque como les dije al comienzo, están viendo la temporada 7 u 8 de una serie que nosotros no la hemos visto tal vez desde la temporada 4 o 5, y hay gente que la ha podido ver desde la temporada 1, la temporada 2, y puede contar una historia mucho más larga, que es una historia de éxito que se puede reflejar quizás en la Selección Colombia. Acuérdense de la Selección Colombia de 1990 contra la Selección Colombia de 2014, que fue la que fue al Mundial de Brasil. La de 1990, todos jugaban en Colombia, ninguno era bilingüe, todos básicamente eran jugadores del rentado colombiano. La de 2014, todos jugaban por fuera del país, habían 2 o 3 que jugaban en Colombia, todos declaraban renta en 2 países y manejaban 2 o 3 idiomas. O sea, la transformación que tiene el mercado colombiano se ve reflejado ahí. Hoy nos damos cuenta cómo el arriendo puede costar cerca del 17% del salario de una persona, comprar una camiseta es menos del 0,5% del salario, y comprar un huevo es menos del 0,001 del gasto de los hogares. Y miren cómo en los últimos años esto se ha transformado de manera profunda. La capacidad de compra que tenemos no solo crece, sino que hace que el bolsillo se reajuste y llegamos a ese mundo de oportunidades, de mundos durables, semidurables y tecnología en servicios, que es lo que ustedes están metiendo. Entonces, pasando de 1970 hasta 1990, el entonces presidente César Gaviria, en el cierre de la Constitución Política de Colombia, nos dijo: colombianos, bienvenidos al futuro. Y este bienvenidos al futuro nadie se lo creyó.
porque el tipo nos prometió que iba a haber menos pobreza, salud universal, un sistema pensional en el país que funcionara desde lo público y lo privado, una educación universal, sobre todo en educación básica y educación secundaria, concesiones construidas desde el sector privado, una ley de multibanca que iba a desarrollar todo el mundo bancario y de los seguros y un internet en el país que nos iba a unir. Nadie le creyó a este señor. Hace 30 años nadie le creyó. Hoy todo se cumplió. Al punto de que pasamos de una pobreza multidimensional del 42% a una pobreza del 16%. Hoy solo el 16% de los colombianos están en un grupo poblacional que no tiene sus necesidades básicas satisfechas. El logro de este país es impresionante, pero toda esta historia significa que el consumidor tuvo que haber cambiado. Porque es imposible que ante todo lo que les acabo de contar, yo esté comprando lo mismo, o esté comprando en los mismos canales o tenga acceso a los mismos productos. Eso no es verdad. Sistemáticamente, entre más cosas han pasado en Colombia, la capacidad de comprar cosas de los colombianos ha crecido. Y esto va desde el 2005 hasta el 22, o sea, básicamente estamos viendo ya 15 años de historia para no meternos en detalles muy finos de lo que pasó hace 50 años, sino ver cómo hemos transformado el juego. Entonces tenemos la crisis financiera mundial, tenemos la caída de los precios del petróleo, la inflación, el IVA que les contaba y los confinamientos. Hasta acá ustedes conocen la historia. Pero hay otro pedazo de la historia que no les han contado, y es que llegaron los venezolanos. La llegada de los venezolanos significó que a Colombia entraron 2,5 millones de personas. La entrada de 2,5 millones de personas no parece grande, pero cuando uno lo mira en contexto, ese es el tamaño de la población de Cali, la tercera ciudad más grande del país. Hoy, 1 de cada 20 personas en este país es un venezolano. Eso claramente nos tiene que poner a pensar que tenía que afectar el mercado y afectar los per cápitas. Como ustedes lo ven en la gráfica, el per cápita se ve afectado. Y finalmente lo que nos está afectando es la inflación. Entonces, toda esta historia que les he contado nos muestra una resiliencia monstruosa del comprador colombiano. Entre el año 2007 y 2014 se demoró 4 años en recuperar su capacidad de compra. Después de todo lo que nos pasó y la llegada de la migración, nos demoramos 4 años en recuperar la capacidad de compra y ante la pandemia solo 1 año y medio. Es impresionante lo que hemos aprendido. Claro, habrán jóvenes que solamente se acuerdan desde la pandemia lo que le ha pasado en el país, otros que se acuerdan desde el 14, otros que se acuerdan desde el 5 y van a contar historias distintas. Y esas historias distintas nos muestran que los consumidores han sido diferentes. Hasta más o menos el año 2008 estábamos en un canal tradicional, estábamos en la tienda de barrio, en la plaza de mercado, estábamos en un vínculo mucho más cercano con el tendero, pagábamos en efectivo, teníamos monedas, una cantidad de cosas que ustedes vieron de las marcas nacionales fueron muy importantes. Del año 2007 más o menos hasta el año 2014 hay un boom de gasto gigantesco en el comprador colombiano que nos permite de una u otra manera tener acceso a productos internacionales, meternos a internet, meternos a los centros comerciales. Como les decía, nos sentíamos el sur de Miami, nos sentíamos en un nivel de riqueza muy alto que permitió que los hogares mejoraran en su capacidad de compra, su conocimiento del consumo, su entendimiento de las ofertas de valor, llevándonos después a un golpe gigantesco por la caída de los precios internacionales del petróleo, el freno de China, de Estados Unidos y la migración venezolana que les contaba, haciendo que el comprador tuviera que adaptarse. Pero no solo se adaptó el comprador, y como pasamos de la tienda de barrio al centro comercial, en este momento entramos a los hard discount, entramos a las líneas de bajo costo, entramos a ropa de pronta moda. Todo el sistema empezó a modificarse de una manera impresionante. Saliendo de esa crisis, comenzamos otra vez a hacer como una mezcla de los 3 anteriores, íbamos cogiendo una personalidad de mercado y nos llega la pandemia. Y esa pandemia nos devuelve a la casa a restringirnos, a limitarnos de una manera muy importante. Y esa restricción después nos manda a un mercado donde ya aprendimos a manejar la tienda de barrio, el centro comercial, el hard discount, los domicilios, el internet, y ahora tenemos que aprender a manejar una cosa que no hemos aprendido a manejar, y es la inflación alta. Porque si bien yo, y seguramente muchos de ustedes, hemos conocido inflaciones altas en Colombia, el grueso de los colombianos no. La edad promedio de un colombiano en este momento es 32 años, y estamos en la inflación más alta de los últimos 25. O sea, básicamente, el grueso de la población colombiana no sabe que es una inflación alta como la que estamos viviendo en este momento, que puede acabar el año por encima del 10%. Ese aumento de inflación, como ustedes lo ven acá en la gráfica, casi siempre es consecuencia de la demanda. De una u otra manera, en la medida en que la gente compra más por todos los fenómenos que hay detrás de esa compra adicional, hace que los precios suban. Claro, detrás hay costos, detrás está el tema de salarios, está el tema de la cadena global de abastecimiento, está el tema de los containers, lógico. Pero en la medida en que haya más demanda y la oferta no pueda reaccionar, pues evidentemente los precios van a subir. Entonces sabemos que muy seguramente el próximo año va a haber una desaceleración de la demanda, no una caída. Si ustedes miran todas las gráficas que les he mostrado, hay momentos difíciles de la economía o del gasto, pero sistemáticamente se recupera ese gasto. Y si miramos esta historia reciente del comprador y del consumidor colombiano, lo primero que tenemos que entender es que se envejeció.
y nos envejecimos de una u otra manera en solo estos 15 años, cerca de 8 años en promedio. Y ese envejecimiento significa que por allá cuando éramos aprendices en el 2003, teníamos hijos y una pareja estable de alguna manera. Hoy la gente no tiene hijos, tiene una pareja estable y lo que tiene son 3 gatos. Eso transforma completamente la estructura de gasto. Al decir 3 gatos me refiero realmente a 3 animales, a 3 gatos. Hoy la gente no tiene hijos sino mascotas y no tiene mascotas sino plantas. La gente entra a la casa, saluda al gato y va y habla con un anturio. O sea, esto es una visión totalmente distinta a lo que entendíamos de mercado y que nos cambia todo lo que entendíamos y hacíamos como industria. Los canales de compra pese a esto no han cambiado. La gente sigue buscando el canal tradicional. Los canales modernos se ampliaron con el tema de los domicilios, con el tema de internet, con el tema de los hard discount, pero la tienda de barrio, el supermercado, la plaza de barrio, el vendedor ambulante siguen siendo jugadores fundamentales, más en el momento de hoy donde la gente tiene una limitación de compra. Lo mismo no pasa con las compras que tenemos que hacer todos los meses. De cada 100 pesos que nos gastamos, pues hay unos que tenemos que destinar a las compras frecuentes, donde está evidentemente el mercado, los arriendos, los servicios públicos y esto. Miren cómo esto cada vez pesa más en el bolsillo. Es un cambio ligero. Yo sé que ustedes ven un cambio de 1 o 2%, no parece mucho, pero 1% en 900 billones, pues estamos hablando de 9 billones de pesos. Obviamente es una cosa gigantesca. Y finalmente pasa una cosa que parece contraintuitiva, pero es fundamental de entender del consumidor de hoy. Hoy el consumidor no busca precio, sino busca valor. Antes buscaba precio, antes buscaba oportunidad, hoy busca valor. Porque entiende la importancia de las marcas, porque entiende la importancia de la garantía y la seguridad que le dan en algún caso una empresa que de manera clara le permita una oferta de valor. Entonces, en los últimos años hemos cambiado nuestras transacciones. Hace solamente 12 años, cerrando la historia, ya pasamos de 50 a 30 a 12 años, el 44% de nuestras transacciones eran en alimentos, hoy lo son el 76%. Y hace solamente 12 años, el 43% de nuestras compras eran en promoción y hoy son cerca del 59%. Y ustedes ahí ven la franja roja del comprador golpeado, donde la gran guerra de promociones entró a jugar y, como les decía, los hard discount entraron a salvar la patria de la economía colombiana. Entonces miren cómo no puede uno caer en la trampa de decir, es que el comprador colombiano siempre es el mismo, es que el consumidor colombiano siempre es el mismo, es que existe un consumidor colombiano promedio. No, no existe. Sistemáticamente cambiamos. Y una de las cosas que más hemos cambiado no es solo como compradores buscando promociones, sino como consumidores porque aprendimos a consumir. Miren como en el año 2010, 22% de los consumos de las personas la gente no sabía cómo hacerlos. Hoy solamente el 3%. La educación que le hemos dado al consumidor a nivel financiero, a nivel de seguros, a nivel de salud, a nivel de procesos de formación, a nivel de uso de productos, ha permitido que el consumidor tenga unos niveles de satisfacción más altos y de una u otra manera pueda lograr balancear esas necesidades entre lo que quiere y lo que necesita, dándole en este momento, obviamente, un peso mucho más grande a lo que necesita, porque los precios de estas canastas nos ven afectados, pero pese a esa inflación, pese a todas las dificultades que hemos visto, el colombiano le sigue dando total importancia a las cosas que para uno no serían necesarias. El colombiano sigue comprando aguardiente, tomando cerveza, yéndose de vacaciones, yendo a cine. Seguramente ustedes han visto la cantidad de conciertos que han habido en los últimos meses en las principales ciudades del país, que le muestran a uno que este país no está mal, sino que la gente tiene una forma de pensar distinta. Y esa forma de pensar distinta también se refleja en los lugares de compra. Cambiamos los lugares de compra pasando de mayormente estar en tiendas de barrio a darle un espacio a los hard discount de manera fundamental y cambiamos las formas de pagar. Sistemáticamente la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y los nuevos formatos entran a cambiar toda la dinámica del mercado. En solo 15 años, la estructura de los lugares de compra se modificó en este país. Pasamos de la plaza de mercado y la tienda de barrio a estar en el hard discount y el internet, y esto obviamente en los últimos años permitió que el mercado se modernizara y se pareciera que estuviéramos en una dinámica muy positiva. Pero ese comercio que tenemos es lo suficientemente flexible para adaptarse muy rápidamente a los cambios que hemos tenido en los últimos meses y permitir que ese comprador migre nuevamente al canal tradicional, a la tienda de barrio, al supermercado y a la plaza de mercado para poder soportar el problema inflacionario. O sea, hemos jugado un juego muy colombiano y es que somos formalmente informales. Somos muy formales para una cosa y muy informales para otra. Y dependiendo de la situación tenemos la capacidad de ponernos la corbata, quitárnosla o de comer chunchullo y caviar a la velocidad que sea necesario. Podemos transformarnos y adaptarnos a lo que venga. Por eso pudimos aprovechar el Internet durante la pandemia y ese Internet ya llegó a ser el 5,3% del gasto de los hogares en el comercio, estando por encima de los principales países de América Latina, a excepción de Chile, y obviamente aún muy lejos de los Estados Unidos, pero con un avance importante. ¿Pero esto a qué nos lleva?
a que inclusive ese Internet llegó a ingresos bajos. Y aquí tenemos que entender que los colombianos hacemos las cosas a la colombiana. Y es muy lindo contar esa historia, porque en ingresos bajos el 1% de las transacciones hoy son en Internet, en ingresos medios 2 y más o menos 3 en ingresos altos. Y podría no caer en la trampa de decir que esto es una cosa para ingresos altos. No, porque Colombia no es un país de ingresos altos. Entonces el 40% de las transacciones están en ingresos bajos, el 53% en medios y el 7% en altos. Esto es una dinámica maravillosa. Pero ¿cómo pasó esto? Porque la gente entendió que tenía que meterse al mundo digital. ¿Y quién lo entendió? El canal tradicional. Hoy por hoy hay un disruptor de mercado monstruoso, que son los monederos y las billeteras digitales. Hoy usted puede por WhatsApp pedirle a un tendero una paleta Drácula hoy en octubre y la paga por cualquiera de las plataformas digitales y el tendero se la manda con una bicicleta. Eso es una mezcla de la modernidad, de la necesidad del colombiano, de la habilidad del tendero y la capacidad que tiene nuestro mercado de adaptarse a la colombiana, que es como hacemos las cosas. Entonces, si uno mira lo que le ha pasado al colombiano como consumidor, mezclando esa relación que tenemos entre compradores y consumidores, porque todos somos las dos cosas al mismo tiempo, hay un espacio abajo en esta matriz donde evidentemente ustedes pueden ver que la gente no sabe comprar ni consumir y está obviamente el extremo contrario, donde la gente está totalmente enamorada y vinculada al producto. Pero en los últimos años logramos un proceso por lo menos llamativo. Ya cuando uno se le pone matemáticas, nos damos cuenta que el comprador colombiano no ha cambiado mucho y sigue muy pegado al precio a nivel de oportunidad, pero el consumidor sí se educó. Y esto se nos convierte en la gran consecuencia del proceso. Toda la evolución de nuestra economía en los últimos 50 años nos llevó a que aprendimos a usar los productos, entendimos de marcas, entendimos de seguros, entendimos de sistema financiero, entendimos de sistemas digitales, pero como esta gente aún no nos aporta el valor que nosotros queremos y necesitamos, le seguimos exigiendo un precio muy bajo. Y por eso seguimos en guerras de precios, por eso seguimos en descuentos, por eso seguimos en empaquetamientos y todo lo que nos ha pasado. Entonces, hoy, a último dato, el comprador está buscando precio, el consumidor está buscando calidad, por lo tanto estamos en una situación donde el mercado que está pidiendo, que si usted va a subir precios mañana, el comprador le pide que también aumente el valor. Y aprendamos de la industria de champús. Los champús que valen, no sé, 20.000 pesos un champú, que tiene 1 litro de champú, porque lo que estoy diciendo son datos inexactos, no es mi especialidad, tiene que subir 10 pesos de precio del champú y llevarlo a 22.000 pesos. Entonces lo que hace es subir un 10% también el contenido del tarro y le pone aloe vera. ¿Por qué? Porque entiende que si uno tiene que subirle precios a un colombiano, tiene que aumentar el valor percibido. Esto es una oportunidad gigantesca para la industria de seguros, la cual siempre ha tenido el enorme reto de tener que tangibilizar una cosa que no es tangible, que es etérea, que no es una promesa, que solo se cumple en el momento de un siniestro, palabra que nunca me ha gustado de su industria, pero que nos muestra cómo sistemáticamente los colombianos aprendimos a manejar el sistema financiero. Hoy el 27% del gasto de los hogares está apalancado en sistema financiero, mostrándonos una evolución adicional. Y esta evolución del sistema financiero incluye la evolución del sistema de seguros. Se sabe que la mayoría de los créditos están apalancados en el tema de seguros. Y no solo significa eso, sino significa que en los últimos años la dinámica de aprendizaje del consumidor o usuario financiero en Colombia ha sido impresionante. En los últimos meses ya estamos transando más tarjetas de crédito a una cuota y estamos pidiendo créditos de consumo a 5 y 6 años. O sea, estamos aprendiendo a usar el sistema. Los avances en efectivo ya no son tan fuertes dentro del mercado. O sea, de una otra manera hay una prudencia, hay un entendimiento porque hemos llevado las cosas por el buen camino. Hemos formado al consumidor colombiano en 50 años de una historia, sacándolo de una parcela en la mitad de un departamento en Colombia a llevarlo a una ciudad donde tiene acceso con tarjeta de crédito a cualquier cosa. Entonces, si nos vamos al futuro, nos damos cuenta que el escenario que nos plantea el Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones presentadas la semana pasada, pues no es tan fatídico. Nos dice que sí, se frena la economía mundial, claro, pero no hay una señal de recesión en ningún lado. Estados Unidos crecería su economía, China crecería su economía, Europa inclusive llegaría a crecer. ¿Que puede que esto no sea cierto? Claro, nosotros los economistas nos hemos equivocado sistemáticamente en proyecciones. Y si esto lo bajamos a nuestra tierra, nos damos cuenta como de una u otra manera, lo que pensamos que iba a ser la economía colombiana no lo fue. Pensamos que después de la pandemia no nos íbamos a poder recuperar y nos logramos recuperar. Y nos logramos recuperar porque aumentamos la productividad y la competitividad de las empresas. Y eso se vio reflejado en una mayor creación de empleo y sistemáticamente en unos mejores márgenes y ventas de casi todos los sectores económicos. Aquí está el ejemplo del total de las 1.000 empresas en comercio y las 1.000 empresas de la industria de moda. Miren cómo las ventas y las utilidades en términos nominales, es decir, en dinero, vienen disparadas. Y 2022 no va a ser distinto. ¿Por qué? Porque nuestro mercado, cuando se le pone un problema, tiene una capacidad de reaccionar.
Salimos de 2020, salimos de 2021, claro, se nos viene la inflación, vamos a soportarla, se nos viene una devaluación, la vamos a soportar, pero con esto no estoy diciendo que nos acomodemos o que de una u otra manera claudiquemos ante los problemas, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos una capacidad de resiliencia que es muy importante. Entonces, ¿qué dice el Fondo Monetario? La economía va a seguir creciendo. América Latina va a crecer, pero no tanto por todos los problemas y decisiones que tomó la industria. Pero Colombia, sorpresa, es la joya de la corona. En todos los análisis que uno lee sobre el mercado le dicen al mundo, váyanse para Colombia, que es el sitio para invertir. Claro, allá la gente piensa distinto, allá hay misceláneas, eso está lleno de colombianos, es una forma de pensar muy alegre y muy apasionada y viven de esta formalidad formal de la que les estoy hablando. Pero todos los que se vienen a Colombia saben que la inversión es importante. Entonces, ¿qué se nos viene en los próximos años? Sabemos que el mundo va a seguir subiendo tasas, tenemos un reto de inflación, ya se han moderado afortunadamente algunos costos y la cadena internacional de valor. En Colombia tenemos un crecimiento de empleo que sigue ganando la economía y el gran temor que tenemos todos, y que decirlo acá en voz alta vale la pena hacerlo, es el aumento del salario mínimo para el próximo año. Pero ante todos esos problemas, tenemos una situación aún más interesante. Al igual que el Fondo Monetario, al igual que todos los economistas, nuestros bancos, el Banco de la República, particularmente en esta gráfica del Banco de Bogotá, nos muestra cómo no logran predecir para dónde va la inflación. Y no solo es ese banco, son todos los bancos los que están teniendo el problema. Entonces, nosotros tomamos una decisión y es vamos a revisar la historia de Colombia en los últimos 50 años que ha jalado la demanda. Precio del petróleo, los precios y la población, y me refiero a la llegada de los venezolanos. Entonces, hicimos un ejercicio en el que modelamos 27 posibles escenarios de lo que le puede pasar a Colombia. Establecimos que es posible, o sea, es posible que hoy llueva, sí es posible. ¿Es deseable que hoy llueva? No, no es deseable que hoy llueva. ¿Es probable que hoy llueva? Sí es probable y en tal magnitud. Y establecimos 4 escenarios, de hecho 27, tomamos los 4 más de probabilidad más alta para entender qué le podía pasar a la economía colombiana. Y todo tiene que ver con 2 factores fundamentales. 1, si el precio del petróleo está por encima o no de los $60 por barril. 2, si llegan más o menos venezolanos ante la apertura de la frontera. Y 3, si la demanda se contrae o se desacelera a final de año, llevándonos a una inflación más baja, que es un escenario poco probable. Estos 4 escenarios nos están diciendo que la economía colombiana, en todas las dificultades que tiene, podría crecer entre el 1,5 y el 4. O sea, las noticias no son negativas. Claro, no son tan positivas como hoy, ni tan positivas como el año pasado. Pues tampoco son tan desastrosas como las del 2020, ni inclusive tan desastrosas como los últimos 15 años. Entonces, de una u otra manera, el mensaje es positivo. Si uno mira a otros analistas, en el caso de Banco de Colombia, que publica las cifras abiertas sistemáticamente de sus datos, ellos también están diciendo que no saben para dónde va la economía. Y el no va para dónde va la economía es esta cifra, donde están las cifras del Banco de Bogotá, trabajadas por el equipo económico de Camilo Pérez. Se da uno cuenta que hay una dispersión en la información por parte de los banqueros gigantesca. ¿Por qué? Porque aún seguimos trabajando con información y con modelos. Y la verdad es que de una u otra forma, los bancos han sido muy hábiles para proyectar la economía, pero son muy malos para proyectar para dónde va la demanda. ¿Por qué? Porque quizás no han escuchado la carreta de esta conferencia. Y es que el consumidor colombiano cambia sistemáticamente, pero también aprende y se prepara. El consumidor colombiano es una persona que, así uno crea que toma decisiones ilógicas, lo que toma son decisiones emocionales, porque las decisiones racionales las tenemos que tomar cuando nos toca, cuando estamos obligados a tomarlas. Lo que nos gusta es tomar decisiones emocionales, no solo por ser consumidores, sino por ser colombianos. Y al ser colombianos tenemos la gran oportunidad de vivir una pasión que el resto de la gente no la tiene. Si cuento que Colombia es pasión, no es mentira, Colombia es pasión. Somos totalmente apasionados como muchos de los países latinoamericanos en una cantidad de cosas. Entonces el colombiano está dispuesto inclusive a gastar dinero para irse a un concierto y ahorrar plata en el mercado para poder ir a ese concierto. Esto no suena lógico, ningún modelo económico se los va a predecir, que los economistas aún no tenemos una gran capacidad del entendimiento de las preferencias de los consumidores. Pero gracias a una cantidad de Nobel de economía recientes, esto ha avanzado de manera importante y hoy podemos saber que es el consumo de hogares el que está salvando la economía. Y en la última publicación de análisis que hace el profesor Lange, uno de los grandes economistas de este país, nos damos cuenta que los hogares no están tan endeudados. De hecho, tienen un nivel de endeudamiento sano. Cada uno hay unos problemas con carteras, eso es verdad. Pero en este momento lo que sabemos es que el gasto de los hogares se va a desacelerar. Desacelerar es frenarse, no es caer. El gasto de los hogares va a seguir creciendo, inclusive parece que va a seguir creciendo por encima del crecimiento poblacional, inclusive considerando que siga llegando la migración venezolana. Es decir,
nuestra estructura de compra, nuestra estructura de gasto, nuestras preferencias han permitido que de una u otra manera estos 50 años de cambio del consumidor colombiano nos lleven a que hoy tengamos la capacidad de que el otro año sigamos aguantando el golpe, teniendo algunas afectaciones, sobre todo en el sector de educación y en el sector de alimentos en el hogar. Entonces van a decir, pero eso es un problema, ¿cómo así que la gente va a gastar menos en educación? ¿Cómo es posible que la gente gaste menos en comida en el hogar? Pues tienen dos explicaciones sencillas que seguramente ustedes ya las han pensado. Uno, cada vez hay menos niños, la educación tiene que ir cayendo lentamente. Dos, los útiles escolares se modificaron, ya la gente no tiene los uniformes que tenía antes, ya no compran libros, sino que tienen acceso a plataformas y los útiles escolares son totalmente distintos. Entonces la canasta cambió, se redujo y le da espacio a otras categorías. Y las comidas en el hogar, pues sistemáticamente nos pasó lo obvio. Durante 2020 compramos mucho mercado para quedarnos en la casa, en 21, en 22 y en 23 cada vez más estamos saliendo de la casa, como ustedes lo ven encima, las comidas por fuera del hogar van a tener crecimientos del 13% en volumen. Entonces, estamos ante una dinámica donde el consumidor que quiere salir a la calle, el consumidor quiere volver a vivir. No nos olvidemos que somos nómadas, no sedentarios. Durante 85.000 años de humanidad, cerca de 65.000 años o más, fuimos nómadas y aún lo seguimos siendo. Por eso nos encantan las vacaciones, nos encanta ver el mar, nos encanta ir a conocer otros países. Pero como dice el espejo retrovisor del carro que ustedes a veces manejan, los objetos en el espejo están más cerca de lo que uno cree. Y ya el año 2023 básicamente empezó hace mucho tiempo. Y ese 2023 nos tiene que llevar a una reflexión muy importante para entender al consumidor, que la podemos resumir en el gran partido de ajedrez de 1972, hace 50 años, entre el maestro Karpov y el maestro Korcholny, donde por fin el maestro Korcholny es derrotado, siendo el gran maestro del ajedrez ruso, por un joven de 21 años que después fue considerado el mejor ajedrecista del siglo XX. ¿Qué hizo Karpov? Rompió todas las estrategias conocidas. Simplemente cambiaba de estrategia en cada jugada. Y al cambiar de estrategia en cada jugada, pues básicamente Korcholny no pudo mantener su estrategia y sistemáticamente siempre lo llevó y lo acorraló en el juego. ¿Qué entendió Karpov? Lo que entendemos todos los días los que estamos en el mundo de la economía, el mundo del mercadeo y el entendimiento del consumidor. El consumidor cambia. Y tan pronto cambia, yo tengo que cambiarme y adaptarme para aprovechar las oportunidades que se vienen. Entonces, el Fondo Monetario Internacional nos dice que el mundo va a crecer este año un 3,2%, que América Latina un 3,5% y Colombia un 7,5%. Pasamos el año con más que aplausos. El próximo año el mundo crecería un 2,3%, América Latina 1,7% y Colombia 2,1% por debajo del mundo, siendo uno de los datos, digamos, atípicos que siempre crecemos por encima del mundo, pero el próximo año ya se ven algunas dificultades, pero no una cosa que nos preocupe. De una otra manera, la noticia es positiva. Nosotros en Radar vemos que el gasto de los hogares, es decir, el consumidor, va a crecer sus dinámicas un 3,6% y calculamos que el crecimiento del gasto en seguros en términos reales va a ser del 1,2%. Es decir, por donde se miren las noticias son buenas. Por donde se miren los últimos 50 años, llevamos al consumidor de una parcela a un restaurante en una ciudad principal, de pagar con monedas a usar un QR para por WhatsApp comprar con un tendero, que seguramente ese tendero es amigo de él hace mucho tiempo. Y sistemáticamente cada vez más los consumidores en Colombia no solo tienen seguros, sino que los usan y se ven beneficiados por ellos. Les agradezco por la oportunidad de invitarme a esta fiesta de sus 50 años y sobre todo por escuchar y servir al consumidor continuamente por medio de mantenerlo seguro en todas sus acciones. Muchísimas gracias. Camilo, muchísimas gracias por tus palabras. Entonces, estamos revisando aquí ya para terminar algunas preguntas. Tenemos una primera pregunta que nos dice, quieren saber que la incertidumbre política del país, ¿cómo impacta el panorama de inversión extranjera? ¿Qué opinión tienes con respecto a lo que está pasando internamente, pues, y de cara a la inversión extranjera? Ok, ya volviendo a la cotidianidad, a la historia. Colombia siempre ha vivido la incertidumbre política. La incertidumbre política ha existido desde los gobiernos que yo me acuerdo, desde Alfonso López Miquelsen. Estamos en un problema de incertidumbre política. Recuerde cuando López Miquelsen llega a la presidencia, llega con el movimiento revolucionario liberal a hacer una cantidad de transformaciones que asustaron al país. Cuando llegó César Gaviria habló de un cambio de constitución y les mostré todo lo que se logró. En este momento llega un presidente progresista con una visión de izquierda a la que no estamos acostumbrados y seguramente nos causa más temores que tranquilidades. Pero también tenemos que entender que Colombia tiene unas instituciones que permiten que hayan contrapesos y las cosas funcionen. Un buen ejemplo es la reforma tributaria hoy.
Se presentó una reforma tributaria y se ha ido modificando en torno a que la democracia logró sus contrapesos y de una u otra manera no va a ser tan dura como se estaba planteando inicialmente. Lo mismo va a pasar con otra cantidad de cosas. Entonces, mi primer mensaje es, miren los hechos políticos, no las noticias políticas. Si nos ponemos a seguir el Twitter de todos los ministros y del presidente Petro, nos vamos a enloquecer. Si nos ponemos a mirar con una manera más detallada lo que realmente están haciendo a nivel político y lo que está pasando, vamos a tener más tranquilidad. Es mucho más fácil ver los hechos y los resultados que, de una u otra manera, las noticias o las salidas en falso que pueda tener un funcionario público en cualquier momento. Ellos aún sienten que siguen en campaña. Hay que esperar que eso se modere, que eso se calme, están preocupados porque muchas de las cosas que quieren hacer no están pasando, pero también están pensando que tienen que gobernar los próximos 4 años. Entonces, los hechos políticos causan incertidumbre, hace que la inversión extranjera internacional lo mire con cierta prudencia y que el mundo esté en el peor momento para tomar decisiones sobre Colombia. O sea, el problema de el fortalecimiento del dólar hace que muchos inversionistas prefieran llevar su plata a Estados Unidos que traerlas a mercados emergentes. Y en Colombia, como el gobierno está empezando, pues digamos que no lo tienen en el plano de primera línea de inversión. La medida en que el gobierno siga hablando de petróleo como está hablando y una cantidad de cosas, seguramente va a causar más temores y alejará la inversión. Pues ya vemos a un ministro Campo moderando el discurso, a un presidente Petro diciendo que el petróleo va a seguir, inclusive a la ministra de Minas diciendo que siguen las exploraciones que existen en la producción actual. Yo creo que estamos ante un problema más de comunicación que causa incertidumbre que ante un problema de hechos políticos que vaya a afectar profundamente la realidad colombiana. Me preguntan acá, asimismo, como lo acabas de narrar, ¿qué comportamiento y qué expectativas ves entonces de frente al dólar en los próximos días y meses? A ver, para mí predecir el dólar es un imposible. Yo no sé si a ustedes ya se los he dicho o no, pero en Radar casi siempre tenemos una proyección de dólar que va de los 6.000 a los 2.000, a los 2.000 pesos. Es decir, no tenemos la más remota idea para dónde va el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es una variable que no se mide desde la realidad colombiana, sino que se mide desde unos entornos globales. Entonces, en este momento hay una súper devaluación que tenemos, que es cercana al 20% frente al año pasado. Es muy profunda para nosotros, pero seguramente puede regularse en la medida en que el dólar se estabilice y eso vaya a bajar en algún punto. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a las nuevas bases. Cuando llegamos a los 3.000 pesos por dólar nos pareció raro. Ahorita estamos cerca de los 4.000, 4.500, nos parece raro y nos vamos a terminar ajustando a eso. Puede que suba o puede que baje, no depende de Colombia. Si dependiera de Colombia, seguramente estaríamos en un dólar totalmente distinto y tendríamos unas capacidades distintas. Pero si Colombia es, como les mostraba al comienzo de la presentación, es solo el 0,4% de la economía mundial. Y cuando la moneda más importante del mundo, que es el 24% de la economía, se mueve, pues efectivamente nos afecta de manera muy profunda. Perfecto, Camilo. Y ya la última pregunta, ya para terminar, nos preguntan sobre IPC, expectativas de IPC y salario mínimo, con la información que tenemos hasta el momento. ¿Cómo lo ves? A lo que nosotros vemos desde nuestros datos es que IPC puede llegar al 12% final de año, que la productividad laboral es alta, este año puede estar en 2 o 3 puntos, lo que nos llevaría a un aumento de salario mínimo del 15%, como se los mostré en una diapositiva más atrás. Ese aumento del mínimo del 15% y una inflación del 12% indexa costos y aumentos de precios para el otro año muy fuerte, lo cual seguramente nos podría llevar a una inflación cercana al 15, 16% en marzo, en abril del próximo año, y ahí comenzaría a frenarse. Digamos que eso es lo que dicen los modelos, pero a la fecha todos los modelos se han equivocado. Puede pasar cualquier otra cosa totalmente inesperada que nos modifique el asunto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuándo subimos tarifas, cuándo subimos precios, cómo se lo comunicamos a la gente. De repente puede ser más funcional, yo no sé cómo funciona la empresa, perdónenme el atrevimiento, pensar en subir precios este año y no subir el otro, bajo la premisa de decirle a sus clientes el otro año, mire que este año no subimos precios. O sea, uno puede jugar con la información que tiene para generar valor frente al cliente, al igual aumentar los beneficios y una cantidad de cosas. Entonces, las estructuras de costos de la mayoría de las compañías se van a ver muy retadas el otro año, por un aumento en servicios públicos importante, un aumento en los costos laborales importante y un aumento en la capacidad de comprar los hogares no tan grande, que va a causar seguramente unas guerras de precios y una reducción de las rentabilidades de las compañías que aumentaron mucho en 2021 y 2022. Perfecto, Camilo. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido una charla bastante interesante
Muy agradecidos por acompañarnos y en este momento de celebración de nuestros 50 años con una conferencia muy alineada a la historia de los 50 años de Alfa. Entonces, muchas gracias nuevamente, Camilo, por acompañarnos y a todos los asistentes de Alfa que nos acompañaron en la sesión de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.